Buenas tardes, hermanos. Vamos a abrir la escritura en el Salmo número 85 para dar inicio al estudio de la Sociedad Femenil Eunice de la Iglesia Getsemaní de Coyoacán. Salmo número 85, y vamos a dar lectura. Dice la palabra del Señor: fuiste propicio a tu tierra, oh Jehová, volviste la cautividad de Jacob, perdonaste la iniquidad de tu pueblo, todos los pecados de ellos cubriste, reprimiste todo tu enojo, te apartaste del ardor de tu ira. Restáuranos, oh Dios de nuestra salvación, y haz cesar tu ira de sobre nosotros. ¿Estarás enojado contra nosotros para siempre? ¿Extenderás tu ira de generación en generación? ¿No volverás a darnos vida para que tu pueblo se regocije en ti? Muéstranos, oh Jehová, tu misericordia y danos tu salvación. Escucharé lo que hablará Jehová Dios, porque hablará paz a su pueblo y a sus santos, para que no vuelvan a la locura. Ciertamente cercana está su salvación a los que le temen, para que habite la gloria en nuestra tierra. La misericordia y la verdad se encontraron, la justicia y la paz se besaron. La verdad brotará de la tierra y la justicia mirará desde los cielos. Jehová dará también el bien y nuestra tierra dará su fruto. La justicia irá delante de él y sus pasos nos pondrá por camino. Señor, te damos las gracias por tu palabra. Gracias, oramos a ti para que tu Espíritu Santo siempre nos diga, Señor, lo que deseas para nuestra vida a través de la Escritura. En el nombre de Jesús, amén. Bueno, el Salmo número 85 es un salmo que fue escrito también y fue pues dirigido, ¿verdad?, para el Señor, claro, pero quien los compone, quien los escribe son los hijos de Coré. Ya hemos hablado acerca de este hombre, este personaje que vivió en los tiempos de Moisés, y en el desierto se rebeló, ¿verdad?, con otros príncipes en contra de Moisés, etcétera. Pero vemos ahora a sus hijos, a los hijos de un hombre pues terrible como Coré. Vemos a sus hijos ahora componiendo salmos, dirigiendo la alabanza al Señor. Y el Salmo número 85, bueno, tiene que ver, el contexto, mejor dicho, el contexto del Salmo 85 tiene que ver con el regreso de los judíos hacia Jerusalén. El contexto ya lo hemos hablado. Es cuando el pueblo de Dios, Israel, es conquistado por el imperio babilónico y es llevado a una tierra extraña, ¿verdad? Entonces, en esa tierra extraña, en Babilonia, no había permiso para que el pueblo de Israel tuviera culto al Señor, y entre muchas cosas les privaban desde la libertad, del culto religioso, etcétera. Así que el Salmo 85 es cuando el pueblo de Israel regresa de la cautividad hacia Jerusalén. Es decir, el Señor está permitiendo en su soberanía que después de muchos años que estuvieron cautivos en Babilonia, ahora el pueblo ya regresa hacia Jerusalén para dar culto al Señor. Esa es la intención, ¿verdad? Entonces el Salmo 85 está escrito en este contexto, cuando el pueblo ya va de regreso. El Salmo 84 que veíamos hace 8 días tiene que ver con el templo en sí, ¿verdad? Es el anhelo por estar en la casa de Jehová, el Salmo 84. Y el Salmo 85 también, vamos a decirlo así, es un anhelo por regresar hacia Jerusalén. Ya Nehemías ya había regresado con un grupo de personas y había reconstruido las murallas. Y también el maestro Esdras también había regresado al templo directamente, y él ya se había encargado de reconstruir el templo para la adoración pública al Señor. Entonces este Salmo 85 es el anhelo que tiene el pueblo de Dios de estar en su tierra, en la tierra santa, en Jerusalén. Y bueno, como es muy importante, ¿verdad?, que el pueblo de Dios sea restaurado, que la iglesia sea restaurada, entonces esta restauración que da el Señor para la iglesia siempre ha sido muy necesaria. En el tiempo del Salmo 85 también fue necesaria, porque el motivo por el cual fueron exiliados hacia Babilonia fue por la desobediencia, por la infidelidad que tuvo Israel hacia el Señor. Ese fue el motivo, ¿verdad?, de cual Dios permitió que ellos fueran
hechos esclavos toda la nación de Israel. Y bueno, tenemos que recordar que en los tiempos del Antiguo Testamento, cuando se habla de Israel, se está hablando de la iglesia. Así que cuando nosotros leamos la escritura en el Antiguo Testamento principalmente y nos hable acerca de Israel o de Judá, está hablando sí de los pueblos tales, porque en ese tiempo Judá e Israel, que son todo una nación dividida, adoraban al Señor y ellos eran la iglesia. Así que si hablamos de la historia de la iglesia, estamos hablando de una sola iglesia. Siempre ha habido una sola iglesia, desde el tiempo en el huerto de Adán y Eva hasta que venga Jesús por segunda vez, es una sola iglesia, ¿verdad? En diferentes tiempos, ¿verdad? En diferentes administraciones, ¿verdad? Pero es una sola iglesia. Así que la iglesia ha sido infiel en sus diferentes etapas que ha vivido, infiel al Señor. Y el Señor entonces en reprimienda de estos actos actúa de una manera justa con la iglesia, ¿verdad? Y permite ciertas cosas, como en el caso de Israel en el Salmo 85, que fueron deportados para Babilonia como esclavos. Van de regreso entonces para Jerusalén, pero ellos necesitan ser restaurados. Por eso es que el principio, en el inicio del Salmo 85, dice el versículo número 1, fuiste propicio a tu tierra, es decir, fuiste bueno, fuiste benévolo para tu tierra. Oh Jehová, dice el salmista, ¿verdad? Está escribiendo de una forma poética. Los salmos generalmente están escritos así, en forma poética, así que cuando leamos los salmos vamos a encontrarnos con palabras que no usamos comúnmente nosotros, ¿verdad? Pero eso no importa, pero lo importante es que están escritos de una forma elegante, poética, pero es la expresión que tiene el salmista. Dice, fuiste propicio a tu tierra, fuiste bueno a tu tierra, oh Jehová. Volviste la cautividad de Jacob, es decir, está diciendo que de la cautividad que tenía Jacob. ¿Quién es Jacob? La iglesia, ¿verdad? Porque de Jacob vienen todas las 12 tribus, Rubén, Simeón, Leví, Judá, Dan, Zabulón, Neftalí, Benjamín, José, todas ellas. Y de las tribus de Israel o de los hijos de Jacob viene todo el pueblo de Israel, toda la iglesia. Así que dice aquí el versículo 1 en la segunda parte, volviste la cautividad de Jacob, es decir, regresaste, ¿verdad?, al pueblo de Israel hacia Jerusalén. Y entonces esto es muy interesante, ¿verdad?, porque estamos hablando de una restauración. Dice el versículo 1 y el versículo 2 podemos ver inmersa, ¿verdad?, ahí la restauración que hace Dios hacia la iglesia. Fuiste propicio a tu tierra, oh Jehová, volviste la cautividad de Jacob, perdonaste la iniquidad de tu pueblo, todos los pecados de ellos cubriste. Eso entonces nos está hablando de una restauración, y la restauración que da Dios a la iglesia, ¿verdad?, sea de una manera personal o de una manera global o general a toda la iglesia. En el caso del Salmo 85, esta restauración es una señal de la bondad y de la misericordia, del amor de Dios. Así que Dios tiene diferentes aspectos, ¿verdad?, en su carácter o atributos o como le queramos llamar. Y uno de ellos es precisamente la ira santa de Dios o el enojo santo del Señor. Este enojo santo del Señor o esta ira santa del Señor podría verla el ser humano como algo terrible, como calamidades que le ocurren a las personas, a los pueblos, a las naciones, pero realmente es el amor de Dios. O sea, Dios emite su juicio hacia las naciones cuando las naciones lo ameritan. Y bueno, parecería un castigo, ¿verdad?, que el que están recibiendo, pero realmente es el amor de Dios que tiene por las personas, por todo el mundo, para que todos ellos le busquen. Dice el Señor en la Escritura que Él no quiere que nadie se pierda, sino al contrario, que todos tengan la salvación y que lleguen hacia Él. Entonces, esta ira santa del Señor se deja ver, pero el amor del Señor está inmerso en esos actos que hace Dios de justicia hacia las naciones y hacia las personas. Estamos hablando entonces en el versículo 1 y
En el versículo 2 de la restauración de Dios, que es un signo, ¿verdad? Nos está señalando al amor de Dios hacia su pueblo. Y también nos habla del perdón de los pecados, el versículo 2. Dice la palabra, ¿verdad? Bueno, en este versículo 2, perdonaste la iniquidad de tu pueblo, todos los pecados de ellos cubriste. Y entonces estos dos versículos, ¿verdad?, nos indica ahí una palabra que es Selah, una palabra hebrea. No se sabe exactamente cuál es el significado de la palabra Selah, pero los estudiosos la atribuyen a un signo musical que indica una pausa. Y como los salmos son alabanzas, son cantos al Señor, entonces nos dice hasta el versículo 2 que el pueblo de Dios hacía una pausa cuando escuchaba estos dos versículos para reflexionar, para pensar, para meditar precisamente en la restauración que Dios da a su pueblo y en el perdón en el perdón de los pecados que Dios ofrece también a todo el pueblo. La palabra de Dios entonces es reflexiva, ¿verdad? Nos invita a reflexionar lo que está diciendo en cada uno de los versículos el Espíritu Santo y que es para nuestras vidas. Estamos leyendo un libro que se escribió pues hace más de 2000 años, quizá 3000 años aproximadamente. No sabemos la fecha exacta, pero es un libro que escribió más o menos hace 3000 años y que están todavía las palabras vivas, ¿verdad? Están vigentes para nosotros y esto es lo que nos da vida pues al espíritu, al alma de nosotros. El pueblo de Dios sabía, ¿verdad?, que la infidelidad que ellos habían cometido pues era una situación que ameritaba una retribución a la infidelidad que tuvieron. Sin embargo, el salmista expresa, ¿verdad?, la bondad de Dios. Ya la expresó en el versículo 1 y 2 y es un signo, ¿verdad? La restauración es un signo del amor de Dios. Pero en el versículo 3 vuelve a repetir esta misericordia para que quede mejor entendido al pueblo del Señor. Y dice el versículo 3, reprimiste todo tu enojo, te apartaste del ardor de tu ira. Entonces el pueblo por el pecado cometido, por la infidelidad que tuvo al Señor, lo que merecía pues era un pago como el Señor deseara, ¿verdad? Si era fuerte, como fuera, eso el Señor lo podía determinar. Sin embargo, el Señor reprimió su misma ira contra su pueblo, o contuvo el enojo que tenía el Señor contra su pueblo y no los castigó como quizá ellos merecían. La paga del pecado, dice el Antiguo Testamento, que es la muerte. La paga del pecado es la muerte, es la separación de Dios. Y el pueblo de Israel había estado en esa situación, por eso fue llevado prisionero. Pero a pesar de todo ello, el Señor muestra y Él reprime la ira que debía descargar contra los infieles y Él la reprime. Y por eso es que el salmista lo escribe y dice, reprimiste todo tu enojo, todo lo reprimiste, te apartaste del ardor de tu ira. Versículo 4 dice el salmista, restáuranos, oh Dios de nuestra salvación, y haz cesar tu ira de sobre nosotros. El salmista de una forma le dice al Señor, pon fin a tu disgusto contra tu iglesia. Versículo 4 y 5, ¿verdad? El 4 dice, restáuranos, oh Dios de nuestra salvación, y haz cesar tu ira de sobre nosotros. Versículo 5, ¿estarás enojado contra nosotros para siempre? ¿Extenderás tu ira de generación en generación? Muchas de las personas que habían salido de Jerusalén cuando entró Babilonia a tomarlos como esclavos, muchos de ellos llegaron hacia Babilonia, ahí estuvieron un tiempo, murieron ahí en Babilonia, ya no regresaron hacia Jerusalén. Los hijos de ellos, algunos o muchos de ellos, nacieron en la esclavitud. Entonces, varias generaciones ya habían pasado, ¿verdad?,
el castigo que el Señor les había dado a los padres, a los abuelos. Ya habían sido 2, 3 generaciones que habían pasado esta situación, y el salmista pregunta en el versículo 5: ¿estarás enojado contra nosotros para siempre? ¿Extenderás tu ira de generación en generación? Y bueno, son preguntas, ¿verdad?, que se mantienen ahí en la mente del salmista, en la mente de la iglesia, en el Salmo 85. Del versículo 6: ¿no volverás a darnos vida para que tu pueblo se regocije en ti? Lo que está pidiendo entonces el salmista es la misericordia del Señor, que el Señor ponga fin a todo su disgusto contra la iglesia. El pueblo lo que necesita es vida, lo que necesita es ánimo en su espíritu para regocijarse en el Señor. Dice el versículo 6 eso, ¿verdad? No volverás a darnos vida para que tu pueblo se regocije en ti. Y lo que requiere eso, y lo que requiere la iglesia es precisamente eso, vida en el espíritu, ¿verdad? El apóstol Pablo le menciona a Timoteo: Timoteo, aviva el fuego que hay dentro de ti. No permitas que el fuego, que es el Espíritu Santo, es el símbolo de el Espíritu Santo, el fuego en la Escritura, y Pablo le dice a Timoteo: no permitas que el fuego que está en ti se apague, sino dale vida. ¿Cómo? Con la palabra del Señor. Es cuando se mantiene encendida una fogata y no queremos que se apague, le tenemos que soplar, ¿verdad? Para que las leñas, los carbones se mantengan encendidos, tenemos que soplarle fuertemente para que, y así el aire, el viento, el oxígeno que se le proporciona a las llamas, lo mantiene encendido. Así mismo es el Espíritu Santo, la palabra del Señor, que nos da vida a nosotros. Entonces, para que la iglesia adore al Señor bíblicamente, correctamente, necesita vida en su espíritu, y esa vida la da solamente el Señor. Sí, y el rey David, ¿verdad?, en el Salmo 51 le dice a Dios: devuélveme el gozo de tu salvación, Señor. No que David haya perdido la salvación cuando cometió adulterio, ¿verdad? Y su hijo, cuando cometió adulterio, pues, con Betsabé, y arrepentido, entonces el rey David escribe el Salmo 51 y le dice eso al Señor: vuélveme el gozo de tu salvación. Es decir, no que él hubiera perdido la salvación, sino que el gozo que da el Espíritu Santo, ¿verdad? Cuando estamos dentro de la iglesia y estamos lo mejor posible con el Señor y estamos cumpliendo con todo lo que podemos en los ejercicios espirituales de la iglesia, lectura de la palabra, oración, comunión con los hermanos, etcétera, etcétera, y nos sentimos bien y estamos gozosos en el Espíritu, estamos animados, pero de pronto cometemos algún tipo de pecado, pensamiento, palabras, actos, intenciones, etcétera, y eso nos mengua, ¿verdad? Esa felicidad que teníamos, esa alegría que teníamos en el Espíritu. Y entonces, para que podamos regocijarnos en el Señor, necesitamos aliento en nuestra vida. ¿Quién nos le va a dar? El Espíritu Santo, a través de la palabra, a través de la oración. Entonces, eso es lo que dice, ¿verdad?, el versículo 6: no volverás a darnos vida para que tu pueblo se regocije en ti. Y entonces es muy, pues, importante, ¿verdad?, que la iglesia esté viva, que esté animada. A veces se habla de que dentro de la iglesia debe existir avivamientos, y se conocen muchos avivamientos, ¿verdad?, allá por los años 20, 30, 1920, 1930, hace 100 años, principalmente en los Estados Unidos. Las iglesias evangélicas pues estaban apagadas, ya no había mucho ánimo dentro de las iglesias, principalmente iglesias presbiterianas, iglesias conservadoras, ¿verdad? Y de pronto aparecen las iglesias pentecostales. Ahí en 1908 en California comienzan los cultos muy diferentes, y a eso se le conoce como los avivamientos, ¿verdad? De acuerdo a la historia pentecostal. Nosotros no somos pentecostales, nosotros como reformados creemos que para que tengamos un verdadero avivamiento en nuestra vida necesitamos leer la Biblia, regresar a lo fundamental, que es la Escritura, punto. No necesitamos cosas externas, sino solamente ver lo que la palabra del Señor dice. Ya está todo escrito.
No necesitamos escribir absolutamente nada más. Y para que haya regocijo en el espíritu, en el alma, la iglesia necesita ser renovada, ¿verdad? Regresamos al versículo número 2, en donde encontramos el perdón de los pecados, ¿verdad? Y perdón, en el 4, en donde el salmista dice: restáuranos, oh Dios de nuestra salvación, restáuranos. ¿Por qué el salmista pide una restauración? Porque no están restaurados, porque están mal. En el tiempo del Salmo 85, la iglesia tiene problemas, necesitan restauración. Y no solamente en el tiempo del Salmo 85, en las diferentes épocas de toda la historia del cristianismo, la iglesia ha estado, no siempre, pero han habido tiempos, épocas en donde la iglesia se destabiliza por cualquier situación y cae la iglesia entonces en desánimo, ya no hay doctrina, no hay alabanza, etcétera, etcétera. Y es cuando la iglesia necesita reavivarse. ¿Qué necesitamos? No necesitamos traer un show a la iglesia, espectáculos, luces, tamboras, guitarras eléctricas, no, artistas. No necesitamos eso. Lo que necesitamos es que cada uno de nosotros como cristianos regresemos a leer la Escritura y que nos sentamos y tengamos más tiempo diligente en leer la palabra del Señor. Eso es. No nos puede cambiar absolutamente nada de nadie, sino solamente el Espíritu Santo a través de la lectura de la palabra, hermanos. Pablo dice en Romanos 10, versículo 17, que la fe es por el oír, y el oír la Biblia, el oír la palabra de Dios. Así que la fe viene porque yo escucho la palabra, porque leo la palabra. Yo no tengo fe porque escucho cada 8 días a un excelente predicador en el púlpito, porque voy cada 8 días a visitar a una iglesia, luego voy a otra y voy a otra. No, yo no tengo fe por eso. Yo tengo fe porque leo la palabra del Señor, punto, nada más. Conozco a muchos hermanos que son muy buenos, intelectuales, son buenos maestros, profesores del seminario, excelentes, pero está bien. Son ellos. Yo lo que necesito es la palabra, no necesito personajes que influyan en mí, ni mi mamá, ni mi papá que me esté cuidando, no. Lo que necesitamos es la palabra para que volvamos siempre a lo fundamental. ¿Cuál es lo fundamental? Lo que Dios quiere para su pueblo, que el pueblo le adore, que el pueblo viva para adorar al Señor y para servir al prójimo. Esas son las intenciones que tiene el Señor. Así que el salmista, ¿verdad?, sabe del amor del Señor. Sabe que Dios en su amor los conducirá nuevamente a la iglesia, ya los está restaurando, los está llevando a Jerusalén y expresa, ¿verdad?, el salmista en el versículo 7, este amor, dice en el versículo 7, muéstranos, oh Jehová, tu misericordia y danos tu salvación. Y es lo que pide el salmista solamente, que el Señor muestre su amor inagotable que tiene. Así que hasta el versículo 7, ¿verdad?, estamos viendo cómo es que el salmista está pidiendo. Voy a hacer rápidamente un resumen, un minuto menos, del versículo 1 hasta el versículo 7, que es la primera sección, vamos a llamarlo, y del versículo 8 en adelante es la segunda sección. En la primera sección, entonces, el salmista está pidiendo la restauración, que Dios muestre su amor, su fidelidad, etcétera. Y en la segunda sección, del versículo 8 en adelante, el salmista va a decir por qué es importante que escuchemos la palabra. Bueno, en el versículo 1, así rápidamente como resumen, el salmista habla de la restauración, que la restauración es una señal de la bondad de Dios. Es decir, cuando Dios restaura a alguien, a la iglesia en este caso, es una señal de que Dios está mostrando su amor para nosotros. El versículo 2 habló del perdón de los pecados, que Dios perdona todos los pecados de su pueblo. En el versículo 3 también el salmista habla que el Señor reprime su ira contra su pueblo. Su pueblo el pueblo merecía toda la ira del Señor, y el Señor, en cambio, Él reprime su ira. En el versículo 3 lo menciona. En el versículo 4 y 5 el salmista dice que ponga fin al disgusto contra la iglesia. Le habla al Señor: pon fin, Señor, que ya no sufran más generaciones. Padre, hemos sufrido esta generación, permite que aquí termine la agonía y que nuestra iglesia ya no continúe con nuestros hijos, con nuestros nietos, viendo los problemas que existen, etcétera, etcétera, siendo deportados a otras naciones. Ten misericordia, Señor.
Versículo número 6, lo que el pueblo necesita para regocijarse en el Señor es vida, es ánimo en el Espíritu, ¿verdad? Versículo 7, el salmista habla del amor inagotable de Dios. Entonces, teniendo estas consideraciones, estas ideas del versículo 1 al 7, el versículo 8 dice, ¿verdad?, el que el pueblo agradecido por la salvación de Jehová escucha lo que Dios dice. Dice el versículo 8, escucharé lo que hablará Jehová Dios, porque hablará paz a su pueblo y a sus santos, para que no se vuelvan a la locura. Escucharé lo que habla Jehová Dios. Y bueno, ¿qué es lo que Dios dice? ¿Qué es lo que Dios promete? En el versículo 8, Dios promete paz. Dios promete paz siempre que haya fidelidad. Dice el versículo 8, porque hablará paz a su pueblo y a sus santos, para que no se vuelvan a la locura. Mucha gente anda usando la palabra que se expresa en el versículo 8. Creo que mucha gente en el tiempo del Salmo 85 anduvo loca en ese sentido, ¿verdad? Que se desesperaba por estar prisionero en Babilonia, porque tenía la presión de sus mismos pecados, etcétera. Y entonces lo que nos dice el versículo 8, que el pueblo, que Dios lo que promete es paz, paz para la vida del cristiano, pero hay una condicional. ¿Cuál es esta condición? Dios pide fidelidad, nada más eso. Dios no pide tus cosas materiales, no pide que le traigas un Rolex de oro como ofrenda, que para el pastor, ¿no? Para que se la ponga al pastor. No te está pidiendo que traigas tus escrituras de tu casa, que las dejes aquí para ver tu fidelidad. No está pidiendo eso. No, el diezmo, la ofrenda es un tema muy aparte, que no tiene que ver aquí en el Salmo 85, así que no lo podemos tocar. Lo que Dios está pidiendo es fidelidad a su pueblo. O sea, ¿por qué Dios permitió que fueran esclavos? Porque fueron infieles, porque no la adoraron, porque adoraban a otros dioses. Iban y se metían. El libro de el libro de Oseas, perdón. El libro de Oseas nos habla, ¿verdad?, de cómo el pueblo se prostituyó contra el Señor, en el sentido de que el pueblo iba a buscar otros dioses en lugar de buscar a Jehová. Por la infidelidad, entonces, es que el Señor permite estas situaciones en la vida de la iglesia. Así que en el versículo 8 Dios dice que nos va a dar paz, pero es importante que seamos fieles al Señor. Eso es lo más importante. Así que si no mostramos reverencia al Señor, o si no mostramos reverencia al Señor, también es una parte de infidelidad. Y no es que Dios nos deje, ¿verdad?, sino que esta misma infidelidad que cometemos hacia Dios permite que nosotros nos separemos del Señor. Y a veces pensamos que Dios es el que se aleja de nosotros, cuando no es verdad. Dios sí es fiel, Él sí es fiel. En el pueblo nosotros no somos fieles, no lo hemos sido. Estamos viendo un ejemplo de una iglesia infiel, en donde requerían una restauración. Así que el versículo 9, ¿verdad?, nos habla del respeto, del temor al Señor. Dice, ciertamente cercana está su salvación a los que le temen. Otra palabra que se usa como sinónimo de temor a Dios es respeto a Dios. Cuando hablamos de temor a Dios, no estamos diciendo que Dios me da miedo, ¿no? Y no quiero leer la Biblia porque me da miedo. No, esa es otra cosa, estar endemoniado usted, hermano. No es temor. El temor a Dios es el respeto al Señor, la reverencia al Señor. Entonces, eso es lo que se pide, ¿verdad? Dice el versículo número 9 que el Señor es el que está siempre atento a cada una de las necesidades. Dice, si mostramos el temor, el respeto, la reverencia a Dios, Él siempre estará cerca de nosotros. Siempre estará cerca de nosotros. Así que el amor y la verdad son necesarios, dice el versículo número 10. La misericordia y la verdad se encontraron, la justicia y la paz se besaron.
Ya lo comentamos, el escritor es un poeta y está hablando de una manera muy elegante, ¿verdad? Y él dice en el versículo 10, la misericordia y la verdad se encontraron. El amor verdadero, el amor propio también es muy importante, ¿verdad? Que exista en nosotros. El amor propio, pues, bueno, obviamente, si es amor propio, debe estar en nosotros. El amor propio y el amor verdadero, el amor genuino que tengamos a Dios, principalmente a nosotros, al prójimo, esos actos, esos elementos se convierten en una amistad verdadera. Entonces, nos dice, ¿verdad?, que la misericordia y la verdad se encontraron. O sea, el amor y la verdad se encuentran. O sea, son elementos muy necesarios, ¿verdad? Muchos poetas, escritores, cristianos y no cristianos, en todas las épocas del mundo han hablado acerca de el amor y de la paz que siempre el ser humano necesita. Muchos hombres buscan otros caminos, ¿verdad? Se van a la India y se meten a otras religiones, al esoterismo, a la yoga, etcétera, para buscar la paz, la tranquilidad. Pero bíblicamente hablando, porque estamos en una iglesia y lo que tenemos que hablar es la Biblia, ¿verdad? Bíblicamente hablando, únicamente lo que nos da paz a nosotros, los hombres y las mujeres, es Cristo. Es el sacrificio de Jesucristo en la cruz del Calvario hace 2000 y fracción de años. Eso nos trae paz. Dice Pablo en el capítulo 5 de los Romanos que solamente el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo nos puede traer una reconciliación con Dios. Y esta reconciliación nos trae paz para nuestra alma. Y eso es lo que necesitamos. Eso es lo que necesitaba el pueblo en el Salmo 85. Imagínense la condición de estos hombres y mujeres y jóvenes y niños viviendo como esclavos, poniéndolos a trabajar en cosas de lo que fuera, en cosas pesadas. Estar soportando las humillaciones, hambre, frío, etcétera, todo lo que un esclavo pasaba en esos tiempos. Necesitaban realmente el amor, la misericordia de Dios, y Dios les ofreció esta misericordia, este amor que ellos tanto necesitaban. Así que ellos no tenían paz en su vida, seguramente cuando estaban en Babilonia, ni cuando iban regresando a Jerusalén caminando. No sabían qué iban a encontrar en Jerusalén. No sabían cómo se iban a encontrar con el escenario en Jerusalén. Habían escuchado que el imperio babilonio ya había tirado todas las murallas, había destruido el templo o parte del templo, etcétera. Así que ellos decían, ¿y mi casa cómo estará? Pues va a estar peor, va a estar devastada, tirada, quemada. Y no tenían paz. No había paz en sus vidas y necesitaban paz. Eso es lo que necesitaban. Entonces el salmista expresa: la misericordia y la verdad se encontraron, la justicia y la paz se besaron. Eso es lo que está diciendo, ¿verdad? No perdamos de vista el versículo 8, que es el título, el título, vamos a llamarlo así, o el subtítulo de la segunda sección del Salmo 85. Dice en el versículo 8: escucharé lo que hablará Jehová. Escucharé lo que hablará Jehová es lo que estamos diciendo. El Señor establece su gloria en la tierra, versículo 9. Si mostramos el respeto, el temor al Señor, Dios siempre estará cerca de nosotros, ahí mismo en el versículo 9. Eso dice el Señor. ¿Qué más dice el Señor en el versículo 10? Que el amor y la verdad se encontraron. ¿Por qué? Porque ya están yendo hacia Jerusalén, ya hubo justicia y hay amor, y entonces este amor y justicia se ve reflejado en el regreso de los peregrinos de Babilonia siendo esclavos hacia la libertad, hacia Jerusalén, a la tierra santa, a adorar al Señor. Eso dice el Señor, y entonces el salmista le está diciendo al pueblo: observen, escuchen lo que dice el Señor, véanlo con sus ojos, porque ustedes están viviendo esa experiencia. Están siendo liberados de la cautividad y están siendo llevados a Jerusalén para la libertad y para que ustedes tengan una verdadera adoración en el Señor. Y por eso el versículo 8 es importante. Todo es importante, ¿verdad? Pero el versículo 8 nos da clave para que entendamos qué está hablando el salmista. Versículo 11 dice: la verdad
brotará de la tierra y la justicia mirará desde los cielos. Usted recuerda, ¿verdad? Ahí en el libro en el libro de Éxodo, sí, de Éxodo, cuando ya el pueblo de Dios está en el desierto 40 años y Dios le habla a Moisés y le dice: Moisés, lleva a mi pueblo a una tierra que fluye leche y miel. Bueno, esas palabras, estoy confundiendo, perdón. Pero esas palabras Dios las había ya hablado antes, mucho antes, a Abraham, ¿verdad? En el capítulo 12. Dios le habla a Abraham y le dice: sal de tu tierra, de tu parentela, y yo te mostraré una tierra que fluye leche y miel. Entonces, en el sentido, ¿verdad? Está hablando de una forma metafórica, claro, en el sentido de que va a haber mucha bendición, va a ser una tierra muy fructífera, va a haber mucho campo para el ganado, para que coman, va a haber mucha agua, etcétera, etcétera. Es una tierra muy buena. Y cuando fueron a espiar, ¿verdad? Ahí Josué y los 11 espías, es decir, los 12 espías con Josué y con Caleb, cuando entraron a Canaán, cuando Moisés los envía a que espíen cómo está la tierra para que vean si es buena o no, ellos ven la tierra exactamente como el Señor le había descrito a Abraham. Muchos viñedos, muchas uvas, mucho centeno, trigo, animales, muy buena la tierra. Entonces sí, era una tierra que fluye leche y miel, o sea, con mucha bendición. Aquí en el versículo 11 volvemos a ver esta idea, ¿verdad? Dice en el versículo 11, la verdad brotará de la tierra. Y la verdad, cuando hay verdad en una casa, cuando la verdad prevalece en una iglesia, cuando la verdad existe en nuestras vidas, es una bendición. Es una bendición. Nosotros somos cristianos, hermanos. Nosotros leemos la Biblia y la Biblia es la verdad. Y nosotros entonces tenemos que actuar en verdad. Tenemos que hablar en verdad. Nos equivocamos, sí, lamentablemente, ¿verdad? Pero es importante que inmediatamente lo reconozcamos y que nuestra vida esté constantemente llena de arrepentimiento y fe. Arrepentimiento y fe, arrepentimiento y fe. Arrepentimiento de las cosas que pensamos, actuamos, intencionamos, etcétera, que actuamos, que son malintencionadas, que afecta al Señor y al prójimo. Y cuando ocurre eso en la vida del cristiano, entonces viene inmediatamente el arrepentimiento y la fe que el Señor nos perdona los pecados, y también la fe que el Espíritu Santo nos va siempre a ayudar a no cometerlos más. No somos perfectos, ni estamos hablando de perfecciones, claro que no, pero sí es importante que haya arrepentimiento y fe. Estos dos elementos son importantes en la vida cristiana y está en el tiempo de la conversión, que empieza cuando empezamos la relación con Cristo hasta que morimos físicamente. Ese es el tiempo de la conversión. La conversión no es un solo acto. Cuando yo hago una oración, le abro mi corazón al Señor y punto, no. Ese puede ser el inicio, sí, pero la conversión es todo el tiempo. ¿Cuándo tenemos la salvación de nuestra alma? Cuando creemos en Jesús, ¿verdad? Como nuestro Señor y Salvador. Cuando lo creemos y cuando Dios pone en nosotros una verdadera conversión. Bueno, el Señor, ¿verdad?, quiere mostrarle al salmista, para que el salmista le hable al pueblo del Señor, que la verdad entonces brotará de la tierra, ¿verdad? Y la justicia mirará desde los cielos. Es decir, los ojos del Señor, el amor del Señor, la justicia del Señor rodean toda la tierra. Están en toda la tierra, ¿verdad? El profeta Habacuc en el capítulo 2, versículo 14 dice: porque la tierra será llena del conocimiento de la gloria de Jehová, como las aguas cubren el mar. Así que desde la tierra brotará la verdad, como en Canaán, como una tierra que fluye leche y miel. Y desde los cielos, ¿verdad?, se asomará la justicia del Señor. Eso dice el versículo número 11. Así que el Señor nos da el bienestar para nuestra vida. El Señor quiere que la iglesia, ¿verdad?, esté siempre en bienestar. Dice el versículo 12: Jehová dará también el bien y nuestra tierra dará su fruto. Jehová dará también el bien. El Señor es el que nos da el bienestar. Nuestra tierra será fructífera, nuestra casa será fructífera, nuestra iglesia será fructífera, nuestro trabajo será fructífero, así como nuestra vida también lo será. Entonces,
¿Qué es lo que qué es lo que necesitamos? ¿Qué es lo que necesitaba la iglesia? ¿Qué es lo que necesita la iglesia para que sigamos el camino que el Señor nos ha marcado? Lo que necesitamos es la justicia, ¿verdad? La justicia divina. Dice el versículo 13, la justicia irá delante de Él, o sea, del pueblo, de nosotros, de la iglesia. La justicia irá delante de Él y sus pasos nos pondrá por camino. Hermano, ¿cómo podemos concluir este tiempo del estudio del Salmo número 85? Hemos visto cómo Dios mostró su amor, su misericordia, ¿verdad? El título que da la Reina Valera es la súplica por la misericordia de Dios sobre Israel. Nosotros quisimos titular el estudio como el amor de Dios disponible a la iglesia. Prácticamente es lo mismo, ¿verdad? El amor de Dios disponible a la iglesia. Entonces, hermano, para terminar, para concluir este estudio, podemos decir que la manifestación de la misericordia de Dios puede verse reflejada en las súplicas que se realizaron en el Salmo 85. Asimismo, también la paz interior es la palabra de Dios. La paz interior es la palabra de Dios. El Salmo 85 es una manera de conectar con la misericordia del Altísimo para alcanzar paz de nuestra alma ante el mundo lleno de adversidades y de problemas. Vamos a hacer una oración, hermanos, dándole gracias a Dios por este tiempo. Señor, te damos gracias porque nos permites leer tu palabra, Señor. Ciertamente no somos los mejores intérpretes de la Escritura, Señor, pero venimos a ti, Señor, con la intención de buscarte, con la intención de ser fieles a ti, Padre. Eso es lo que tú deseas de tu iglesia, que seamos fieles. Y te pedimos en el nombre de Jesús que tú nos ayudes, Padre, a que siempre el temor hacia ti, esta fidelidad que te debemos, esté en nuestras vidas siempre reflejado, Señor, para que de esta manera, como iglesia, como un cuerpo en Cristo, seamos siempre edificados en el amor, que es importante para tu iglesia y para ti, Señor. Te damos las gracias por el tiempo de estudio de la Sociedad Femenil Eunice. Oramos por cada una de nuestras hermanas, Señor, que tú les bendigas a todas ellas. Tú conoces sus nombres. Yo también los conozco, Señor, pero se me puede olvidar uno. Y te pedimos por cada una de ellas, Señor, por sus familias. Te pedimos por sus esposas, por sus esposos, perdón, por sus esposos, por sus hijos, por sus hijas, Señor, que tú siempre traigas paz en sus hogares, que tú siempre en tu misericordia se encuentre en que la salud esté siempre bien, Señor, en cada uno de los miembros de las familias de nuestras hermanas, Señor. Bendice sus trabajos, Señor, los trabajos de sus esposos, de sus hijos, de sus padres, Señor, y que siempre en armonía, Padre, estemos esperando la apertura del templo para que podamos juntos adorar tu nombre, Señor, como tú nos los indicas en tu palabra. Pero te damos gracias porque nos permites que por este medio, Señor, sigamos los estudios, no los hemos dejado. Y te pedimos, Señor, que continúen independientemente de cada una de las situaciones, que tus estudios continúen para que la iglesia siga hablando, Señor, del reino, de tu palabra en cada momento. Te damos las gracias, Señor, y ponemos en tus manos a la iglesia Getsemaní para que tú sigas bendiciendo a todos y cada una de las familias. En el nombre de Jesús te lo pedimos y te damos gracias. Amén.